Bueno, hermanos, hoy estaremos viendo la segunda parte de ese tema que iniciamos hace 15 días y que habla acerca de la importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y también a aquellos que nos visitan por primera vez, los que están en las redes sociales también, que no pudieron asistir, sean bienvenidos. La clase pasada, hermanos, estábamos meditando acerca de la importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y vimos que primeramente porque es un mandamiento. Estuvimos viendo Mateo 28, 18, donde Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, entonces, la clase pasada ya vimos, y este es un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, Mateo, en ese versículo 28-18 nos da el método, cómo llevar a cabo esa gran comisión que nos ha sido encomendada. También el Evangelio de Marcos nos da el principio de inclusión. Vimos en el Evangelio de Lucas que nos da el contenido de lo que se debe de predicar también. Y estaremos enviando también el estudio al grupo de la iglesia para que ahí también podamos meditar, podamos repasar, y si tenemos alguna duda, pues que sea también la escritura luz para cada uno de nosotros. Entonces, en Lucas 24 vimos que se nos da el contenido de lo que debemos de predicar. Juan 20 nos da la forma. Y en el libro de Hechos nos da el poder y el proceso de expansión. Entonces, solamente para entrar en materia de lo que estaremos viendo el día de hoy, que es un seguimiento de esa primera clase. Los que no vieron esa primera clase, pues les invito a que vayan a la página de la iglesia para que también puedan verla. Entonces, una de las preguntas que hicimos la semana pasada, hermanos, fue: ¿es la evangelización importante? La respuesta es sí, a tal grado que nuestro Señor Jesucristo lo confirma haciéndolo un mandamiento. Y ese fue el punto número 1 que vimos, que es un mandamiento. Lo hace un mandamiento para el pueblo de Dios y para la iglesia de Cristo, para su iglesia, en todas las naciones y pueblos del mundo, y dándonos todas las herramientas para poder llevarlo a cabo al pie de la letra. Ya vimos que nos da el método, la forma. También nos brinda el contenido del mensaje, a quién incluiríamos en ese mensaje. Nos da el lugar y sobre todo nos da el poder para poder llevarlo a cabo. Otra pregunta que nos hicimos fue: ¿es necesario compartir el Evangelio? Bueno, la respuesta a esa pregunta ya la conocemos. Claro que es necesario, por supuesto que es necesario. ¿Y cómo lo sabemos? Y esta pregunta nos lleva a nuestro siguiente punto, el punto que estaremos analizando el día de hoy. Y es el punto número 2. Entonces, ¿cómo es que lo sabemos? Bueno, porque a través de las Sagradas Escrituras podemos ver que fue una prioridad para Cristo y los discípulos de la era apostólica. Ese es el punto número 2 que estaremos viendo hoy, porque fue una prioridad para Cristo y los discípulos de la era apostólica. Entonces vamos a estar meditando, y he elegido el Evangelio de Marcos porque hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos durante ya varios meses. Desde el capítulo 1 hemos estado viendo, analizando, incluso aprendiéndonos algunos textos a memorizar.
Y elegí el Evangelio de Marcos porque, pues, en cierta forma tenemos cierta familiaridad últimamente con ese Evangelio. Entonces, vemos cómo en el Evangelio inicia la narración de esa profecía que se llevó a cabo, que le es dada al profeta Isaías acerca del mensajero que anunciaría la llegada de aquel que había de venir, el Redentor del mundo esperado por el pueblo de Israel, el Redentor del mundo esperado por miles de generaciones. Y es ahí en ese primer capítulo que inicia con la predicación de Juan el Bautista, Marcos 1:3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La narrativa del Evangelio de Marcos nos dice brevemente la forma en cómo Juan el Bautista, viniendo delante de Dios y de parte de Dios, le estaba abriendo paso al Mesías, anunciado por Dios desde el inicio de la creación y esperado por el pueblo de Israel, aunque nosotros ya sabemos que no le recibieron. Y cabe la pena resaltar que esta narrativa acerca del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es mencionado en los 4 evangelios. Dios eligiendo a sus siervos para su obra. Y la palabra de Dios nos da mayor luz acerca de sus nacimientos en el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos. Pero entonces esto es mencionado en los 4 evangelios. Hermanos, y esto no es algo nuevo. El Señor se ha revelado al mundo desde el inicio de la creación a través de la predicación. Esto no es nada nuevo. Tenemos, por ejemplo, el protoevangelio, que llamamos así, que está revelado en Génesis 3:15, donde nos enteramos de la simiente de la mujer, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador del mundo, el Redentor del mundo. Y es a lo largo de ese progreso de la revelación mesiánica que lo podemos corroborar. Tenemos todas esas narraciones en la Biblia que nos hablan acerca de los diferentes siervos enviados por Dios. Primeramente al pueblo de Israel, ¿verdad? Y también la palabra de Dios nos menciona acerca de todas las dificultades y miedos que tuvieron que enfrentar. Recordemos que, por ejemplo, Moisés tartamudeaba. Y cuando Moisés es enviado por Dios, esa es la excusa que él pone. Que él tartamudeaba, que él no era capaz de poder llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de redención que en ese momento iba a ser llevado al pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto. También podemos ver de Jeremías que la excusa que él pone es que era solo un niño. O qué tal acerca de la rebeldía de Jonás, que en vez de hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer, ir a predicar, él dice, no, yo quiero ir de este lado, cuando Dios lo estaba mandando al pueblo de Nínive. O las persecuciones del profeta Elías Tisbita, a cargo del rey Acab y de la reina Jezabel. Bueno, hermanos, con todas sus dudas y sus miedos, porque yo creo que a todos nos ha pasado y nos va a pasar, y esperemos que nos siga pasando, porque eso indica algo, que hay cierto temor en nosotros acerca de lo que estamos haciendo. Pero el miedo no es malo. Esto era una prioridad para que Dios llevara a cabo sus planes de esa manera. Porque, hermanos, si los hombres hubieran callado, Dios hubiera hecho hablar a las piedras. Dios hizo hablar alguna vez a un burrico. Entonces, después de 400 años de silencio, el Redentor ha llegado. Se anuncia su nacimiento por un ángel. Ese niño crece en conocimiento y sabiduría, inicia su ministerio a la edad de 30 años, cuando es ungido por Dios al ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y analizando los 4 evangelios, el siguiente paso de nuestro Señor Jesucristo es hacer el llamado a sus discípulos. Recuerden que lo que estamos viendo es la evangelización importante. Es necesario compartir el evangelio, hermanos. Entonces veamos lo que dice Marcos 1, versículo 16 al 19. Marcos 1, versículo 16 al 19.
Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hubo también otros que querían seguirle. Por ejemplo, si podemos poner ahí en la diapositiva, hermana Gloria, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y podemos ir ahí, hermanos, Lucas 9, 57 al 62. Y leo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, este era un escriba, según nos dice Mateo 8. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos discípulos fueron llamados. Los verdaderos discípulos escucharon ese llamado y dejando todas sus cosas, le respondieron siguiéndole. Ahora yo les pregunto, hermanos, y no me tienen que responder esta pregunta, solamente meditémosla. ¿Somos nosotros verdaderos discípulos de Cristo? ¿Estamos obedeciendo el llamado de nuestro Señor? ¿Entendemos realmente lo que implica obedecer ese llamado? Y hermanos, ¿qué estamos dispuestos a dejar por aquel que nos amó? Y eso es lo que el día de hoy estaremos meditando, hermanos. Y ruego que Dios nos ilumine a todos nosotros, a todos, y que salgamos de aquí con un cambio de mente, transformados por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta que resalta aquí es, ¿para qué los llamó Dios? Dice Marcos 3:14, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La predicación del Evangelio del Reino de Dios con la llegada del Salvador del mundo fue una prioridad para Jesucristo. En los 4 evangelios se narran el cómo nuestro Señor elige a cada uno de sus discípulos para hacer de ellos, según a algunos los llama, pescadores de hombres. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿es necesario compartir el Evangelio? Sí. ¿Por qué? Porque fue una prioridad para Cristo, ¿no? Eso nos lleva a nuestro inciso A. Porque fue una prioridad para Cristo. A la llegada de nuestro Señor, Él prepara la plataforma para llevar a cabo esta misión. Y ese es un versículo que nos estamos aprendiendo, hermanos, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, las buenas nuevas han llegado al mundo. Jesús les dice, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Jesús es el inicio de la llegada de las buenas noticias. Él es las buenas noticias. Podemos ver que la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación serían predicadas hasta el fin del mundo, de una serie de hombres comunes y corrientes, del vulgo y sin letras, que Jesús mismo enseñaría. Ellos tuvieron el privilegio de ser enseñados por Dios mismo. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo
inicia enseñando a esos 12 discípulos de manera especial. Y ellos le siguen y Él les enseña, explicándoles todas las cosas que debían de conocer para su ministerio. El mensaje de nuestro Señor en el inicio de su ministerio, hermanos, abre con estas palabras que denotan la importancia y la prioridad de lo que Él ha venido a hacer en el mundo. El Señor realiza infinidad de milagros, eso lo podemos ver en los 4 evangelios. Pero en muchas ocasiones Él les indica a las personas que no divulguen lo que Él ha hecho. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cuando resucita a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, donde le ha sido informado que la niña ha muerto. Lo que Jairo lleva el mensaje a nuestro Señor, la niña muere. Dice en Marcos 5:35. Marcos 5:35. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él más. Mas él, echando fuera a todos, con ese grupo que él había llamado, Pedro, Jacobo y Juan, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Podemos ver que el Maestro Jesús solamente llevó a algunos de sus discípulos para que vieran y creyeran. Estaban siendo enseñados precisamente por el mejor maestro del mundo. Y para que no se propagara la noticia de ese milagro, Jesús les da una indicación. Lo vemos en el versículo 43. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. También están otras narrativas acerca de cuando el Señor sana a un sordomudo por la región de Decápolis, Marcos 7:36. Les dice también que no divulguen el milagro. O al ciego de Betsaida, que se menciona en Marcos 8:22. Entonces, hermanos, ¿por qué nuestro Señor les pedía a las personas que no mencionaran nada acerca de estos maravillosos milagros? ¿Por qué lo hacía? Hoy en día es más común hacer lo contrario, porque ahora hay muchas propagandas de ven por tu sanación, ven por tu milagro, falsos apóstoles buscando la fama, el dinero, la fortuna. Pero para nuestro Señor Jesucristo es más importante que las personas llegaran al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Él tenía un plan perfecto que llevar a cabo. Aunque estaba interesado en la salud de las personas, lo podemos ver en todos los evangelios, su prioridad era la predicación. Su prioridad era la predicación del Evangelio del reino de Dios por todo el mundo. Recuperar la salud temporal de las personas no era la prioridad de Jesucristo, sino su salvación eterna. Y esto sería llevado a cabo a cargo primeramente de sus discípulos, que Él había instruido y dado poder. Dice Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces ya vimos que fue una prioridad para Jesús. Y eso nos lleva al inciso B, que fue también una prioridad para los apóstoles. El libro de Hechos nos narra acerca de cómo después del día de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo, los discípulos empiezan a llevar a cabo esa gran comisión de predicar el Evangelio, haciéndola una prioridad para ellos también. En el capítulo 6 de Hechos nos dice que crecía el número de discípulos. Vamos a ver capítulo 6 de Hechos, versículos 2 en adelante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, esto dicen los discípulos:
¿No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos de otras iglesias que vengan a ayudar. No dice hermano. Dice, buscad pues, hermanos, entre nosotros, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, también a Felipe y a un grupo de personas más. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios estaba haciendo su cometido, su propósito. O también veamos en las propias palabras de los apóstoles, cuando hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Como por ejemplo el discurso de Pedro en Hechos 2:14 en adelante. Podemos ver desde el verso 32, hermanos. El mensaje del Evangelio. En el verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y este es el mensaje, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, sacerdote, profeta y rey. Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese que esperaron, ustedes desecharon. O como dice Pablo en 1 Corintios 1:17, y podemos seguir viendo cómo la obra de nuestro Señor está siendo llevada a cabo por sus discípulos. También ellos, el Evangelio fue una prioridad. 1 Corintios 1:17, dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice más adelante, 1 Corintios 9, 16 al 23, dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Noten cuántas veces se menciona esa palabra, hermanos, las buenas noticias. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, versículo 17, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y ahí sigue mencionando Pablo otros aspectos acerca de lo que le llevaría la predicación del Evangelio. Versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos en los Evangelios, en el libro de Hechos, en las cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento, todos los sufrimientos que los discípulos, los apóstoles, primeramente los discípulos de los apóstoles, todos los sufrimientos que ellos llevarían, que ellos soportarían por la predicación del Evangelio.
Y hermanos, una pregunta más. ¿El ministerio de la iglesia suple el evangelismo? El ministerio que me ha sido encomendado en la iglesia me da el privilegio de no evangelizar. Exactamente, la Biblia dice que no es así. Pero tal parece que es lo que está sucediendo, hermanos, porque lo podemos ver en nuestra iglesia. Estamos teniendo dificultades para obedecer el mandato de nuestro Señor. Y sí, hermanos, en efecto, la respuesta es no. El ministerio que la iglesia ha reconocido en mí, en nosotros, no suple el evangelio. Y esto nos lleva a nuestro último punto, inciso C. El evangelismo fue prioridad para todo cristiano de la era apostólica. Vemos en la narrativa del Nuevo Testamento acerca de diferentes cristianos que no eran apóstoles, pero que predicaban con pasión el evangelio del reino de Dios. ¿Recuerdan algunos? Esteban, Felipe. Ellos no eran apóstoles, eran diáconos. Ellos eran de los 7 escogidos en esa ocasión que los 12 apóstoles, para no dejar la predicación de la palabra y la oración, buscaron a 7 diáconos de entre la iglesia para que ellos sirvieran a las mesas, ¿verdad? Entonces hablemos de Felipe el diácono. En el libro de Hechos lo vemos precisamente con Felipe, ¿verdad? Uno de los 7 varones que fueron elegidos. Entonces podemos decir que Felipe era un diácono. Y en Hechos 6:5 podemos notar que Felipe tenía una pasión para el evangelismo. Y cuando surge la gran persecución que se da después de la muerte de Esteban, en Hechos 8, una persecución encabezada por Saulo de Tarso, Felipe se fue de Jerusalén para ser evangelista en Samaria. Eso lo podemos ver en Hechos 8. Y después de que se inició la iglesia en Samaria, Felipe fue usado por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a un eunuco etíope. Todos recordamos esa narrativa del Nuevo Testamento, hermanos. Felipe encontró al eunuco sentado en su carro, ¿verdad? Leyendo a Isaías y tratando de darle sentido a las palabras que leía. Felipe se ofreció a explicárselo. Y el eunuco lo invitó a que se subiera y se sentara con él en el carro. Al final podemos ver que el eunuco creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios y pidió ser bautizado. Él mismo pidió ser bautizado. Esa narrativa la vemos en Hechos 8. Inmediatamente después del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto, donde continuó predicando el evangelio en las ciudades de ahí hasta Cesarea. Entonces podemos ver cómo un diácono también es utilizado para el ministerio que Dios nos ha encomendado a todos en la Gran Comisión. No hay excusa, hermanos. Y más adelante, muchos años después, Felipe es mencionado de nuevo, ¿verdad? Hasta Hechos 21, donde Pablo, Lucas y otros estaban viajando a Jerusalén y se detuvieron precisamente en la casa de Felipe, en Cesarea, y allí se quedaron durante varios días. Y ya para ese entonces Felipe tenía 4 hijas doncellas en ese tiempo, todas las cuales, dice la palabra, que tenían el don de profecía, evangelistas. También podemos deducir que él les enseñó, ¿verdad? Él estaba llevando a cabo el ministerio en su casa también. Podemos hablar también de Esteban el diácono, igual uno de los 7 hombres que se escogieron para ser responsable de la distribución de alimentos a las viudas. Se dice en la palabra que Esteban también estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se da una persecución
donde Esteban es arrestado, falsamente acusado. Lo podemos ver en Hechos 6, Hechos 7. Y registra el testimonio de Esteban. Dice, que quizá la historia más detallada y concisa de Israel. Esteban les da una predicación fenomenal, hermanos, y que detalla del conocimiento de el plan de la historia del plan de redención mencionado en las Sagradas Escrituras. Entonces, Esteban les da una cátedra en el Sanedrín, diciéndoles que esa era la historia que el pueblo de Israel tenía con Dios, la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios. Él se la relata. Y en ese momento Esteban no estaba preocupado de su existencia terrenal, determinando en cambio estar firmemente del lado de Jesucristo, sin importar las consecuencias. Dios lo inspiró para hablar con denuedo, acusando acertadamente a Israel de no reconocer a Jesús su Mesías, rechazándolo y asesinándolo, como habían asesinado a Zacarías y a otros profetas y hombres fieles a lo largo de sus generaciones. El discurso de Esteban fue una acusación contra el Sanedrín, contra Israel, y su fracaso como el pueblo escogido de Dios, a quien se le había dado la ley, las cosas santas y las promesas del Mesías. Y estas acusaciones, aunque ciertas, no fueron bien recibidas por el Sanedrín, por los principales del pueblo de Israel. Hermanos, la vida de Esteban también debe ser, la vida de Esteban y su muerte también debe ser un ejemplo para nosotros, por esforzarnos a que nosotros también podamos predicar el Evangelio como él lo hizo, con esa pasión. Esteban, con el Señor aún frente a la muerte, fue fiel para predicar el Evangelio con denuedo, con toda verdad, y conociendo la verdad de Dios, ¿verdad? Preparándose y dispuesto a ser usado por Dios para su plan y su propósito. El testimonio de Esteban sigue siendo igual un faro de luz para nosotros, para que nos motivemos a aprender a hacerlo como él lo hizo. ¿O qué tal si hablamos de Timoteo, el joven pastor? Timoteo, un joven pastor. En 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No, pero yo soy pastor. Bueno, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso lo podemos ver ahora en el mundo, hermanos. Sigue sucediendo, los falsos maestros. Y las multitudes se reúnen en medio de ellos. Son llamados porque eso es lo que ellos quieren oír, la comezón de oír. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y aquí le recuerda Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple también tu ministerio. Entonces podemos ver también que Timoteo, el joven pastor, el ministerio que él tenía no lo excluía también de predicar el evangelio. Entonces hubo hermanos que no fueron apóstoles, pero que también le dieron prioridad al evangelio, entendiendo que el ministerio no suple el evangelismo, hermanos. Ya entendemos eso, ¿verdad? Bueno, entonces, por lo tanto, y hermanos, en conclusión, los encargados de llevar esta misión evangelística deben de ser todos los cristianos. Cuando entendamos esto, nos daremos cuenta del inmenso privilegio que Dios ha dado a su iglesia.
Que digamos como Pablo en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesucristo manda a sus discípulos a hacer más discípulos para la expansión de su reino. En la clase pasada les dije, hermanos, que nosotros estamos aquí para aprender, para que nosotros después podamos enseñar. Nosotros estamos aquí para eso, hermanos. Estamos aprendiendo para nosotros continuar con esa gran comisión que nos ha sido encomendada, ir y hacer más discípulos. Y cuesta trabajo, hermanos, sí lo cuesta, pero no es imposible. Tenemos el poder de Dios ahora en nosotros. Por lo tanto, hermanos, el aceptar o rechazar este mandamiento implica necesariamente aceptar o rechazar a Dios mismo. Fíjense lo que dice, y nada más les voy a leer. Juan 14, versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. No estamos solos, hermanos. No lo hacemos solos. Si por uno fuera, no estuviéramos aquí. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, dice la palabra, sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Le decía en ese momento, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Los que aceptan mis mandamientos y me obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Todos los que me aman harán lo que yo le diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. El que no me ama no me obedece, dice el Señor. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Verso 26. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Hablando del Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Verso 28. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Les dice Jesús, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Y Él le dice, vamos, salgamos de aquí. Cristo estaba a punto de dar su vida por nosotros. Cristo estaba a punto de sufrir la peor muerte que existía en ese momento a manos del Imperio Romano. Ser crucificado en una cruz por nosotros. Él dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, dice el Señor. Entonces también nosotros salgamos de nuestra comodidad, hermanos. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así está escrito en Filipenses. Pero nos gusta la comodidad, hermanos, ¿verdad? Es difícil dejar de hacer las cosas que hacemos muchas veces, empezando por mí mismo. Nos rebelamos contra uno de los mandamientos de nuestro Señor. El apóstol Pablo expresaba su asombro cuando, escribiendo a los tesalonicenses, les dijo: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Qué gran confianza tenemos, hermano. Un tesoro puesto en vasos de barro.
Pero a veces se nos olvida que somos vasos de barro y nos imaginamos tal vez que ya somos cristalería fina. El Evangelio de Dios, el único medio para salvar eternamente al pecador, a través de la fe en Cristo, hermanos, ha sido confiado al pueblo de Dios, a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Es un inmenso privilegio ser portadores de esta bendición, la cual es única y especial de Dios para todas las naciones, para todo su pueblo, para su iglesia. Absolutamente todos los cristianos tenemos este privilegio, todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros sabremos que realmente somos discípulos de Cristo. Nosotros sabremos que realmente somos discípulos de Cristo por el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por Él, por lo que estamos dispuestos a dejar por Él. Obedezcamos su mandamiento y cumplamos la gran comisión, hermanos. Ese es el gran mandamiento de nuestro Señor. Oramos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu obra, por tu sacrificio, por tu muerte y por tu resurrección, Señor. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por habernos salvado. Aviva ese espíritu que vive en nosotros, Señor, y que salgamos de nuestra comodidad, que vayamos a las gentes a cumplir tu gran comisión, ir y hacer discípulos, Señor, iniciando con nuestra colonia, nuestra familia, primeramente nuestra colonia, nuestra cuadra, nuestra ciudad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por las veces que no lo hemos hecho. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para honor y gloria de tu nombre. Amén.